Hasta ahora, en el vídeo número uno, hemos visto una pequeña parte del funcionamiento de nuestro cerebro, de la neurociencia y su combinación con la economía. En el vídeo número 2 hemos podido ver el importantísimo papel de las emociones en nuestras decisiones y su relación con la atención y la memoria. En el vídeo anterior, en el número 3, hemos visto qué es el neuromarketing y qué papel juega respecto a la investigación de mercado. Y ahora vamos a poder comprobar cuáles son las 5 herramientas principales que se usan en el día a día del neuromarketing. El primero de todos es la resonancia magnética funcional. Es un gran imán que detecta la actividad cerebral de los individuos cuando hacen una tarea y también la parte fisiológica de cada cerebro de forma independiente. La siguiente herramienta es el electroencefalograma, el EEG, y lo que hace es, con esos circulitos que aparecen en la imagen, es detectar la actividad eléctrica de las neuronas, como vimos en uno de los vídeos anteriores. Por lo tanto, podremos saber qué áreas se activan cuando mostramos a los individuos determinados estímulos. La tercera herramienta, que quizás es la más conocida, es el seguimiento pupilar o eye tracking, y lo que hace es poder seguir el recorrido de la mirada del conjunto de individuos cuando les mostramos una imagen eh, estática o audiovisual. El siguiente es pues, aquí en este área hay un montón de sistemas de medición, que son los sistemas biométricos, que detectan la actividad de nuestro cuerpo después de que haya habido una actividad cerebral, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la respiración, etcétera. Lo veremos un poquito más adelante con más detalle. Y el último es el reconocimiento facial, que a través de una cámara, por ejemplo, el portátil, lo que hace es identificar los puntos claves de la fisionomía facial y lo que hace es reconocer patrones de conducta y así puede identificar pues sonrisa, tristeza, sorpresa, etcétera, etcétera. Y eso nos vale para poder identificar estas actividades mientras se le muestran a los individuos pues, distintos estímulos como en cada una de las herramientas. Estas herramientas, evidentemente, sobre todo las primeras, son herramientas de neurociencia, por lo tal, es muy importante que en los equipos humanos que trabajan con ellas tengamos la posibilidad de contactar o de que lo gestionen directamente neurólogos o neuroradiólogos, que son los que identifican y traducen la señal radiológica que generan algunos de ellos, y también, evidentemente, especialistas en el área que vayamos a investigar. Por ejemplo, la mayoría de ellos en marketing, pero podrían ser cualquiera de las áreas que puedan también estudiarse, como ya hemos visto en el primer vídeo, pues arquitectura, diseño, etcétera, etcétera. Además de estos tres elementos importantes en el mundo del neuromarketing, se han ido incorporando o hemos ido incorporando especialistas nuevos que nos dan muchísima información realmente rica sobre el comportamiento de los consumidores, y son, por ejemplo, los psicólogos, que conocen muy bien la conducta y son un elemento complementario fascinante para poder sacar conclusiones de los datos que revelemos. Y además de todos esos, se ha visto la posibilidad o la necesidad más bien de contar con diferentes tipos de ingenieros físicos o ingenieros electrónicos para crear aquellos equipos o adaptar aquellos equipos para poder buscar nuevas desarrollos y nuevas aplicaciones que van surgiendo una vez se avanza en el proceso de investigación. Ahora vamos a ver una por una las herramientas y vamos a empezar por la gran resonancia magnética funcional. Esta es en la forma de la resonancia, algunos la conoceréis, es un gran imán que detecta la actividad de nuestra sangre cuando se dirige a un área o a otra distinta de nuestro cerebro. La verdad es que ve todo el cerebro por dentro, podemos incluso cualquier imagen poder mover como si fuera un cursor, ir moviendo e ir viendo qué es lo que está pasando por el interior del cerebro cuando le pedimos que haga una tarea o que vea alguna imagen, y esos puntos amarillos y rojos son las áreas que ha tenido activación este individuo cuando se le ha pedido que haga la tarea que se le haya pedido. De las tres áreas o de los tres cerebros que veíamos antes, esta es la única herramienta que nos va a permitir realmente
analizar la actividad del sistema límbico, donde están incluidas las grandes emociones de nuestro comportamiento. Aquí en este vídeo de la derecha podemos ver una sección y podemos ver cómo se puede llegar a visualizar, por ejemplo, en amarillo, el núcleo accumbens, que ya hemos hablado de él en alguna ocasión, que es el sistema de recompensa y que ya está siendo investigado por algunos clientes en España para poder comprobar cuáles son las reacciones, perdón, para comprobar si los estímulos que se le plantean son realmente deseables y ejercen el interés que se supone que ejercen. Aquí abajo en pequeño, como vemos que ha desaparecido prácticamente la corteza externa, porque realmente lo que realmente nos interesa en este equipo, que es donde está su fuerte, es la posibilidad de analizar estímulos emocionales en la zona límbica. ¿Qué es lo que podemos mostrar en una resonancia magnética a los individuos cuando están? Pues realmente casi cualquier cosa, desde spots de televisión, vídeos, cualquiera que sea, programas de televisión, películas largas, radio, cualquier mensaje que podamos hacer de comunicación o en internet, además de, por supuesto, toda la posibilidad de mostrar papelería, folletos, documentación gráfica y, por supuesto, entrar en todas estas áreas de forma interactiva prácticamente en todas las nuevas redes sociales. También, por supuesto, podemos mostrarles, y ya se ha hecho, que ya veremos en los siguientes vídeos, podemos mostrarle diferentes marcas y ver cuáles son sus reacciones cerebrales respecto a los vínculos emocionales que cada una de ellas genera en los individuos y de igual forma, igual que campañas de publicidad, gráficas, vídeos, marcas, también se le pueden presentar personas en los que, por ejemplo, hemos hecho ya estudios políticos viendo cuál es la relación de los diferentes candidatos ante los votantes. Otra parte muy interesante que nos facilita la resonancia magnética es la posibilidad de testar o analizar cuál es la reacción cerebral de los individuos cuando están consumiendo un líquido. Tiene que ser líquido porque si tiene que masticar de forma muy notable, se movería la cabeza y quedarían borrosas las imágenes, con lo cual los líquidos no tienen ningún efecto sobre el movimiento de la cabeza, por lo tanto se pueden analizar con muchísimo detalle y mucha perfección cuáles son los deseos o las preferencias de los individuos respecto a variables de un mismo producto o de productos distintos. Y por último también, que se ha avanzado mucho y tenemos la posibilidad de hacerlo de forma muy eficaz, es el análisis de los estímulos olfativos que además condicionan a los gustativos, con lo cual contamos con unas herramientas fascinantes para poder descubrir cuál es la percepción de nuestros productos en nuestros consumidores o en aquellos los que queremos convertir en consumidores de nuestros productos, de los productos de la competencia o incluso de aquellos que tengamos previsto poder lanzar y poner en el mercado. Después de la resonancia magnética, la segunda herramienta realmente útil es el electroencefalograma. Lo que hace el electroencefalograma, como hemos comentado, es detectar la activación de las neuronas cuando éstas se comunican entre ellas. Como ya vimos en el vídeo número 1, cuando se quieren comunicar las neuronas a través de su axón y dendritas, se lanzan pequeñas descargas eléctricas y estas descargas son detectadas por los sensores que hemos visto o que se ven aquí arriba a la izquierda por el gorrito que se coloca. Estos gorros lo que hacen es detectar la actividad cerebral eléctrica y así podemos verla en los gráficos que determinan cada una de la activación de las ondas. Este material está en bruto y así los neurofisiólogos pueden sacar las conclusiones que en cada estudio sean requeridas. Hay una particularidad. En este caso, el electroencefalograma es muy sensible, pero es sensible a la actividad de la corteza externa, de la parte externa de nuestro cerebro. Claro, se puede pensar que quizás no detecte actividades que están en el interior, en el sistema límbico, y eso es cierto, pero también tenemos que recordar que vimos ya en uno de los primeros vídeos que todas las neuronas están incluidas en una gran red de comunicación
y los sistemas emocionales están vinculados con la parte del córtex, por lo cual sí hay cierta actividad que podemos detectar. Pero con absoluta claridad podemos investigar cualquier propuesta que tenga que ver con los niveles de atención de cualquier estímulo que podamos mostrar, los niveles de agrado o rechazo, porque también no es agrado mayor o menor, sino agrado o rechazo, porque puede generar rechazo de estímulos concretos, el famoso engagement o implicación, la cantidad de actividad que genera la implicación de un estímulo respecto a otros, por ejemplo, y un último, por ejemplo, que es el de la asociación de valores, aquel que nos vincula marcas con variables y que hemos comentado en algún momento, pero que vemos con mayor detalle en su apartado. Esta es la forma que tiene el gorro, es un gorro muy sencillito que tiene solo la salida de un cable por la parte de, vamos, de un cable de una conexión por la parte de atrás y se coloca muy sencillamente. Esos puntitos que veis ahí, los puntitos blancos tienen en su interior otro puntito negro, ese es un espacio por el cual se mete un poquito de gel y este gel lo que hace es hacer más sensible a la conducción de la electricidad, o sea, la sensibilidad que tiene el gorro respecto a la actividad eléctrica de las neuronas. Por eso se coloca de forma muy sencillita y a este tipo de gorros se les llama gorros húmedos por este gel que tiene. Existen otros gorros que se denominan gorros secos y son los que no tienen este gel, se les pone a veces un poquito de líquido, algún tipo de líquido parecido al agua, en una alfombrita que tiene al final del líquido, pero realmente aún son sistemas muy primitivos donde la verdad es que es un pequeño juguete, ¿no? Un pequeño juguete. También es verdad que han evolucionado muchísimo y van cada día evolucionando más. Los sensores todavía son pocos y la utilidad es cuestionable, pero no tenemos que descartar el estar muy pendientes de ellos porque en algún momento podremos empezar a utilizarlos de forma autónoma y sobre todo fuera del laboratorio en estudios que tengan que ver con movilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos ver con el EEG? Pues lo mismo que hemos visto la resonancia magnética, cualquier estímulo, cualquiera que sea audiovisual, visual, de marcas, de personas, de sabores, y por fin desde hace apenas unos meses hemos conseguido desarrollar en exclusiva la posibilidad de estudios olfativos en electroencefalografía. ¿Qué ventaja tienen estos estudios respecto a los de la resonancia magnética que vimos antes? Pues que tienen una simplicidad mucho mayor a la hora de desarrollar el estudio y los datos que nos dan son datos muy interesantes que son más limpios quizás que necesitan menos desarrollo que los anteriores, pero nos facilita muchísimo la investigación sobre estudios olfativos que hasta ahora mismo jamás se podría llegar a haber podido hacer. Y si alguno está pensando en que esto genere algún tipo de electricidad o calambre y está acordándose de la película de la naranja mecánica, hay que decir con absoluta claridad que ninguno de los elementos ni herramientas que se utilizan en neuromarketing son elementos que generen ningún tipo de electricidad o radiación o nada. Son simple receptores como si estuvieran mirando. Solo ven lo que pasa dentro del cerebro, detectan la actividad eléctrica si la hay o detectan la actividad de las neuronas si se produce en la resonancia o hace un seguimiento pupilar. O sea que no hay ninguna contraindicación de ningún elemento respecto a cualquier individuo, como pueden ser personas mayores o muy jóvenes o mujeres embarazadas o cualquiera. O sea, podemos hacer estudios con cualquier tipo de personas. El tercer equipo es el Eye Tracker, que es de los más conocidos porque lleva mucho tiempo trabajando con él. Lo veis aquí a la izquierda, realmente el Eye Tracker es el sensor, la barrita negra que está debajo de la pantalla y que los individuos no tienen por qué saber que están siendo seguidos, con lo cual es realmente interesante porque evita que el individuo sepa que le están siguiendo la mirada y le condicione los resultados. Digo que es más habitual haberlo visto porque es que hace mucho tiempo que estos equipos ya se están utilizando, aunque de una manera mucho más arcaica, como vemos aquí en la fotografía, es mucho menos sencilla, pero la verdad es que hace mucho tiempo que se utilizan, sobre todo en estudios de lectura, etcétera, sobre todo de psicología.
Hoy ya podemos ver con mucha claridad cómo actúa la visión de los individuos o dónde se concentran los individuos en una campaña de publicidad, en cualquier vídeo, en cualquier gráfica, y lo que nos diferencia en estos colores es la cantidad de individuos que miran a la vez un solo objeto. En este caso, evidentemente, si hay una cara y un objeto más destacado que los demás, la mayoría de los individuos se juntan y se agrupan en este individuo, y la coincidencia entre individuos realmente es bastante asombrosa. Podemos verlo así en este formato, podemos verlo también en otro formato en el que solo se puede ver aquello que los individuos están mirando y queda oscurecido el resto de imágenes, con lo cual podemos entender que están en una zona periférica, en una zona de paisaje donde no se ven. Incluso podemos verlo de forma agrupada por individuos, agrupar los diferentes individuos en colores y poder ver, por ejemplo, por edades, por género, por lo que sea, y ver de forma más puntual o con más detalle qué es lo que mira cada uno de ellos. Se puede ver, como hemos dicho, por supuesto, gráficas, etcétera, y también podemos entrar en el mundo de Internet, donde podemos seguir con absoluta claridad y puede el individuo ir buscando en las páginas web para poder localizar con mucho detalle aquellos elementos que son más llamativos, aquellos que generan mayor interés y también, igual de importante, aquellos que no generan ningún interés, o sea, que no están siendo objeto de atención por los consumidores. Lo podemos ver así, incluso con las líneas redondas. Cuanto más grande es el círculo, más tiempo ha estado fijado el individuo ahí, y las líneas rectas nos enseñan el recorrido visual que ha tenido el individuo, que son los saltos o líneas, movimientos sacádicos. Lo podemos ver así, igual que en el vídeo lo podemos ver con manchas de color, indicándonos las áreas que han tenido mayor atención por los consumidores. Y si nos interesara, por ejemplo, algún área en concreto, podríamos seleccionar ese área o cualquiera de los que nos interese analizar y saber con absoluta concreción el porcentaje del tiempo que ha sido visto, el número de veces que se ha visto, el número de individuos que lo ha visto, cuántas veces ha habido repetición, etc. Los datos son realmente muy ricos. Al igual que tenemos este equipo que ya habéis visto que es una barrita negra debajo de la pantalla que apenas se identifica, y normalmente los consumidores a los que hacen el estudio no son conscientes de ella, también hay equipos de EG que son móviles. Aquí, igual que en el caso anterior, vemos los principios de las gafas o de las pantallas, en las que había una cámara que se fijaba en el punto donde miraba el individuo y había otro que seguía las pupilas. Bueno, esto se ha desarrollado muchísimo, como os imagináis, y estamos ya con equipos tan ligeros como este, en el que a veces empieza a ser difícil identificar que son unas gafas con tantos servicios como los que estas tienen. Uno de los elementos una de las áreas de mayor interés para nuestro trabajo está en el punto de venta, porque vamos a poder mostrarle el recorrido de los individuos que van por un punto de venta y ver en qué se fijan, dónde se fijan, el valor de los estímulos que se van aportando. Vamos a ir viendo ejemplos de cómo funciona. Como veis, podemos ver con mucha claridad los elementos que los consumidores, en este caso es uno, pero lo que se hace es el conjunto de un grupo considerable de consumidores, y ver la media de puntos de fijación, de interés, el tiempo que tarda en la compra, etc. Y como veis arriba, las gafas que se utilizan son ahora mucho más, o son más actuales, una versión más nueva,
que las que tiene esta consumidora, que parecen un poco aparatosas, pero ahora mismo ya os he comentado que incluso podrían pasar casi desapercibidas. Lo que nos informa este tracker, igual que lo hacía el fijo con el vídeo, pues nos informa de los elementos o los puntos que ha tenido mayor interés dentro de un punto de venta, de un lineal o de la zona que queramos analizar, y así poder, por ejemplo, ver la diferencia entre el área derecha o izquierda de un lineal en cuanto a la cantidad de tiempo que se dedica al cliente, el número de veces que se fija en ello, y de cualquier tipo de análisis, como puede ser un análisis horizontal por bandeja, ¿no? O sea, se puede ver las reacciones de los individuos frente a estos estímulos. Como este es un tema muy interesante para el centro de investigación, os cuento un poquito con un poco más de detalle qué cosas podemos analizar y descubrir en el punto de venta. Por ejemplo, podemos analizar con mucho detalle la toma de decisiones en el punto de venta, cómo se toman estas decisiones, cómo son los recorridos de los individuos ante los lineales. Podemos estudiar los procesos de compra, podemos comprobar el efecto de la variable precio en el lineal, porque se pone a distintos grupos, se les pone distinto precio y se va viendo cuál es la reacción en función de la variable del precio y su reacción con la compra en el punto de venta. Podemos medir el impacto de la presencia de nuevos productos. Aquí, después de haberlos analizado con el EEG, podemos ver sus valores que tiene, podemos ponernos en el punto de venta y comprobar cuál es su capacidad, por ejemplo, de interés, de atención, de generar atractivo a los consumidores. Podemos comprobar la relación entre productos, cómo se comportan los consumidores entre distintos productos en el punto de venta. Podemos testar los materiales del punto de venta PLV que se ven, no se ven, los que están en el techo son más útiles, los que están en el suelo, los que están cerca del lineal. Todas estas dudas que siempre suelen surgir, ahora vamos a poder desvelarlas con muchísima precisión. Podemos testar diferentes envases, cuáles de ellos tienen mayor atractivo, cuáles generan mayor interés. Podemos comprobar la eficacia de diferentes promociones. A un grupo de individuos se les pone una promoción, a otro grupo de individuos se les pone otra promoción y podemos ver cuál es la reacción en el punto de venta a la hora de la compra del producto de las diferentes promociones que podemos hacer, que previamente se han podido analizar en el electroencefalograma. Y por último, y cada día más y más importante, podremos analizar las variables asociadas a la experiencia de compra, aquellas que tienen que ver con los estímulos auditivos, los olfativos, los visuales luminosos e incluso los táctiles. Todos ellos funcionan de forma coordinada y a un nivel inconsciente e intervienen de forma significativa en las decisiones que se toman en el punto de venta. Y por supuesto podremos seguir realizando estudios, todos aquellos que vayamos proponiendo entre los socios y los técnicos, y que vayan dando mayor calidad y utilidad a todas estas herramientas de las que hoy en día disponemos. La cuarta herramienta son los sistemas de lectura biométrica. Nuestro sistema nervioso está coordinado por el cerebro y tiene ramificaciones en todo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una actividad cerebral como un susto o algo que nos llama la atención? Lo que ocurre es que aumenta nuestra respiración, el ritmo cardíaco, puede subir la temperatura y aumenta la conductancia. Los equipos que podemos ver de biométricos son todos bastante parecidos. Tienen sensores que afectan a los dedos y ahí pues es donde se lee todas estas variables que hemos visto antes. Los sistemas biométricos no son muy diferentes a la máquina de la verdad y lo que hacen es medir la reacción del cuerpo ante estímulos. ¿Qué es lo que ocurre en publicidad? ¿Nos es útil o no nos es útil? De momento entendemos por nuestra práctica que si no tuviéramos el equipo de resonancia, el EEG y el E-Tracker, y solo tuviéramos esto, podríamos llegar a utilizarlo de forma muy poquito significativa, pero al menos tendríamos una pequeña herramienta de uso. ¿Y por qué no nos parece interesante de momento y a día de hoy estas herramientas? Pues bueno, pues lo explicamos cómo funciona para poder entenderlo mejor. Cuando en una línea de tiempo lanzamos un estímulo, como es el triangulito este azul, lanzamos una pregunta, por ejemplo, a alguien que está en un estado basal y le lanzamos una pregunta, su reacción cerebral pues tiene una reacción y esta reacción tiene una consecuencia en nuestro cuerpo.
Si lanzamos a este mismo individuo cuando también está en estado basal, o sea, en estado neutro, lanzamos otro tipo de pregunta, la reacción será distinta. Por lo tanto, podemos diferenciar los niveles de intensidad de la reacción que ha producido a este individuo en el caso azul y en el caso rojo. ¿Cuál es uno de los problemas? ¿Cómo se mide esta reacción y cómo se identifica esta actividad con las emociones? La verdad es que la mayoría de los fabricantes de estos equipos eh, no son neurólogos, con lo cual son ingenieros y tienen un sistema de aplicación muy poco técnica, pero que usan ellos para poder comercializar los productos. Cuando la reacción es baja, pues se lo denominan, hay diferentes denominaciones, pueden llamarlo curiosidad. Si la activación aumenta, pueden denominar como que ha habido interés por el estímulo, o agrado, o atracción, o incluso llegar a pasión. O sea, lo que hacen es darle un nombre a la intensidad de la activación, pero no tiene muy bien por qué corresponder con la emoción. Pero es una forma de interpretar la intensidad de la activación que ha producido el sistema. Pero ¿qué problema tiene? ¿Por qué esta medición no es exactamente así y no es científica? Hay una variable que se llama la valencia. La valencia es la que diferencia una actividad que tiene que ver con una actividad positiva o una negativa. Depende cuando nuestro cuerpo ve, por ejemplo, o sea, reacciona distinto cuando ve una cara de un bebé así. O sea, la reacción es una y es muy distinta a cuando vemos, por ejemplo, la de esta rata, ¿no? Si nosotros utilizáramos sistemas biométricos, no tendríamos manera de saber cuál es la diferencia entre una reacción y otra si los niveles de activación fueran similares. No sabríamos podríamos deducir, evidentemente, en un caso tan evidentísimo como este, cuál es la reacción que ha tenido un individuo, si ha sido negativa o positiva. Pero en la mayoría de las análisis que hacemos en neuromarketing, pues hay muchos que no sabríamos o podríamos malinterpretar la información que nos da. Por ejemplo, hemos podido demostrar que en el caso de Bankia, y sobre todo cuando empezó a lanzar campañas de publicidad después de la ayuda que se le dimos todos los españoles, había atención y actividad, pero no sabíamos, si hubiéramos utilizado sistemas biométricos, no podríamos haber sabido que la reacción era una reacción de rechazo, como pudimos comprobar en estudios que realizamos con electroencefalografía. Con lo cual es realmente importante poder diferenciar si la valencia es positiva o negativa, y con estos sistemas no lo vamos a poder saber. Y además es muy importante, normalmente cuando se usan esos estímulos, que es como la máquina de la verdad, etcétera, el polígrafo, esperamos a que el nivel de actividad del individuo sea neutro, o sea, la línea horizontal roja o azul, lanzamos una pregunta o mostramos un estímulo, vemos su reacción y esperamos a que el estímulo, o sea, la reacción basal sea neutra para volver a lanzar otro estímulo, y así, comparando unos con otros y repitiendo el estímulo, podemos comprobar cuáles son los niveles de actividad que han resultado de la presentación del estímulo azul y del rojo. Pero, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, tenemos dos estímulos seguidos en un periodo de tiempo corto? Pasamos del estado basal a un estado de excitación en el que no sabemos exactamente qué es lo que lo ha producido y ni siquiera si ha sido consecuencia del estímulo azul, del estímulo rojo o de ambos. ¿Qué tenemos que considerar en todos estos estudios biométricos? Pues que cuando nuestro ritmo cardíaco sube o nuestra respiración sube, luego no puede bajar de forma repentina. O sea, es un proceso más o menos rápido, pero luego hasta que vuelve a estar en un estado basal tarda mucho, con lo cual la suma de estímulos no puede hacer que pasemos de 130 a 60 y luego 80, luego a 150, con lo cual se produce una reacción o una confusión cuando hay más de un estímulo. Y en nuestros estudios normalmente suele haber, por ejemplo, en un spot de televisión, suele haber muchos estímulos seguidos. En un 20 segundos puede haber 40 o 50 referencias que pueden llegar a confundirnos. Por eso es bastante complicado y confuso, poco útil utilizar los sistemas biométricos cuando los estímulos están muy, muy cerca y muy unidos, que suele ser la mayoría de los casos el de publicidad y marketing en general. Y
más a más, pues tampoco tendríamos la posibilidad de saber si los estímulos han sido positivos o negativos en cualquier caso. Y otra variable que tenemos que considerar es el tiempo que tarda el cuerpo de cada individuo en reaccionar después de una activación cerebral. Hay distintas reacciones y distintos tiempos de estimulación, con lo cual es difícil y además es difícil poder hacer medias porque cuando necesitamos analizar un spot de publicidad que empieza en un segundo determinado, no podemos tener márgenes de 10, 15, 20 segundos porque habría pasado el estímulo y los datos serían completamente erróneos. Otra referencia que tenemos que tener en cuenta, y se tienen estudios con electroencefalografía o resonancia magnética, es el nivel de sensibilidad que tenemos las personas ante pues, diferentes casos. Cuando nos enfrentamos ante variables como de miedo o cualquiera que sea, nuestra sensibilidad ante ellas puede cambiar, con lo cual no es fácil hacer medias entre individuos. Algo que puede ser muy interesante para nosotros, hablo del mundo del marketing, con los sistemas biométricos, es el caso en el que podemos medir tiempos amplios. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de medir en el recorrido, en el paseo de un cliente de una aerolínea, podemos diferenciar con mucha claridad el tiempo que ha estado en el check-in, el tiempo que ha estado en la sala de espera, incluso el tiempo que ha estado en el finger, en el avión y el proceso así hasta que llega a su destino. Con lo cual, como los espacios son amplios y no importa tanto el momento exacto en el que pasan de un sitio a otro, sino el conjunto general de este tiempo amplio, ahí sí que nos puede permitir tener referencias muy importantes o muy estimulantes o muy interesantes para hacer estudios con sistemas biométricos. Y la última de las herramientas habituales es el reconocimiento facial. Este es una herramienta que nosotros ya hemos visto en otros casos como temas de seguridad, etcétera, y en publicidad lo que hace es, esta herramienta es básicamente reconocer los puntos claves del rostro de un individuo y a partir de ahí poder analizar las claves de los patrones de conducta para saber si ante una propuesta publicitaria, pues las reacciones de sorpresa, de miedo, de risa, de neutra o cualquiera que sea. ¿Cuál es el problema en este caso? Que cuando vemos un spot de televisión o estamos leyendo la prensa o vemos una campaña gráfica o estamos navegando por internet, normalmente nuestra cara no es como la de un mimo que va cambiando, como en el caso de esta imagen. Nuestra cara es bastante neutra y los microgestos son muy pequeños o neutros, con lo cual es muy difícil poder identificar con precisión y con utilidad los gestos de la cara para poder identificar emociones. Por otro lado, nuestra representación de las emociones, nuestra representación facial, cambia entre individuos y sobre todo cambia muchísimo entre razas o continentes o países, porque hay gente que se ríe cuando tiene o sonríe cuando tiene miedo, por ejemplo, o se queda paralizado ante una situación de peligro. Un ejemplo visual de cómo funciona el sistema de reconocimiento facial es este caso en el que se analiza la cara de un individuo, en este caso de un político, y se vincula los gestos de emociones, de miedo, pánico, desconformidad, etcétera, que bueno, son reinterpretaciones bastante poco científicas respecto a cuáles son sus emociones concretas. Pero bueno, este sistema irá mejorando poco a poco y llegará un momento en el que pueda ser muy, muy interesante para nosotros. Por último, aquí está el resumen de las 5 herramientas más habituales, donde podemos destacar básicamente las 3 más importantes y las 2 figuras que no deberían dejar de haber nunca en un estudio de neuromarketing, que aunque sea muy, muy evidente, tendría que haber siempre un neurólogo y siempre alguien especialista en marketing. O en aquella actividad promocional, patrocinio, aquella que sea motivo del estudio. Con lo cual ya tenemos las herramientas, tenemos los equipos, con lo cual tenemos muchas más posibilidades de reconocer
las contestaciones que están siempre dentro.